¿qué tal? Bienvenidos a este episodio especial de Caballo Podcast. Hoy un episodio pues que me lo tomé mucho personal y qué mejor manera que compartirlo aquí en el podcast, ¿no? Bienvenidos a este, digamos, primer episodio especial de Caballo Podcast. Si se darán cuenta, ya hemos tenido 6 episodios desde Omar Cáceres, el rockero, Yakir Guzmán y Andrés Parada, los locos de la física y de la ingeniería, el futbolista Ángel Rojas, el locutor de radio Guillermo Canache, mis amigos de la universidad, Nayan, Francisco, Noelia, y el coordinador de la Pastoral Juvenil, mi padrino, Rafael Rondón. Hoy, un episodio que no se lo dedico, que muchos pensarán que es para que la entrevista sea para mí mismo, y la realidad es que no es así. O sea, este podcast va a ser dedicado pues a todas esas cosas que he vivido este año y de las cuales los protagonistas van a ser ustedes, porque ustedes son los que van a decir cuál fue el momento más caballo de todas estas historias que voy a estar contando. Van a ser historias que se van a ir nombrando poco a poco, pero que más o menos se van a ir entendiendo, ¿no? Pero como todo episodio, pues hay que empezar con la cosa interesante de la semana, que estaba pensando, ¿no? Hacer como ponerle otro nombre, que siga la misma dinámica, pero ponerle como otro nombre de eso. Pero bueno, ya que estamos acá, comenzamos. A ver, cosa interesante de la semana. Bueno, va añadido a uno de los cuentos a comentar, pero les explico. Yo estaba, en estos días fui al Parque Nacional Guaraíra Repano, el Ávila, sin muchos términos, y allí conocí a una persona, un señor de muy baja estatura, y ya van a entender luego muchos motivos de por qué digo que es un señor de baja estatura. No sé quién es, él dio el nombre del TikTok, pero no tengo ni idea. Bueno, la cuestión aquí es que a esa persona nosotros le pedimos una foto porque, bueno, se nos hizo como curioso, aparte cómo iba vestido, lo buena gente que es, pues, porque la persona de 10, agradable y demás. Y bueno, éramos un grupo de amigos y nosotros le pedimos una foto. Nos pone a hacer un video, la verdad súper gracioso. Pero bueno, el punto es que yo al publicar el post, al publicar esa foto con esa persona, me doy cuenta de que muchas personas me escriben y que, y tal, para que lo bailen, por favor. Y yo me quedo como, ya va, que baile, por favor, ni que nada, ¿sabes? Uno como, pero bueno, ¿qué es esto? Resulta ser que la persona que le pedimos la foto, que bueno, ahorita ya la van a ver, esa persona, un comediante muy famoso muy famoso de Venezuela, que trabajó en un programa aquí que se llama Venevisión. Y bueno, casualidades de la vida, resulta ser que pues bueno, era una persona reconocida y que nosotros por pura coincidencia le pedimos una foto por las risas, pues al final compartir y de reírnos junto a él, porque al final él también echaba chistes con nosotros. Incluso yo le dije que pues, él nos preguntó nuestros nombres y yo le dije, no, yo me llamo Caballo. Entonces me dijo, bueno, yo también me llamo Caballo Bonito como el señor. Entonces fue muy gracioso. Entonces eso fue como lo más interesante de la semana, en un contexto que ahorita voy a explicar y que tiene mucha más historia, ¿no? Pues bueno, muchachos, este especial lo hago porque, bueno, a fin de año ya estamos hoy es 30 de diciembre, a 2 días de Año Nuevo 2026, ya 10 años del 2016 y 11 años del 2015. Dios mío, yo nací en el 2007. Bueno, tampoco es que tengo mucha. Bueno, este podcast, la idea es como recapitular muchas cosas que viví este año y ver qué cosas de caballo podemos sacar de cada una de estas historias. Yo lo dividí en 4 facetas. A ver,
yo viví este año momentos muy importantes. Terminé el bachillerato, fue mi último año de bachillerato. Siento que nombrarlo aquí sería sumamente importante, un antes y un después en lo que llevo de vida. Después, mi experiencia en una parroquia llamada San Antonio de Padua, Macaracuay, en la cual, ya es mi segundo año, bueno, ya llevo un año, pero este año en especial, 2025, fue muy especial por el hecho de que pasaron cosas que yo en lo personal nunca me imaginé vivir en esa parroquia. Si quieren saber qué es una parroquia, qué es eso, tienen el episodio con Rafael Rondón hablando acerca de esas cosas. Luego, pues, hablar un poco de mi inicio en la universidad y cerrar con esa cuestión la cual hace que hoy estemos haciendo este episodio especial de Caballo Podcast, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quería comentarles. Así que, bueno, no lo tomo como un podcast como tal, sino como un recap estilo podcast de este año, ¿no? Y de pues lo que ha sido un poco las experiencias que ha tenido el fundador de este canal, de este podcast llamado Caballo. Para empezar, 6 episodios, no llevamos 2000 como para hacer un especial gigante, pero son unos episodios. Yo ya hice un reel explicando el porqué de Caballo, incluso lo dijeron 2 periodistas muy importantes a nivel deportivo, tanto a nivel de fútbol como a nivel de béisbol aquí en Venezuela, Adriana Flores y María Ferro. Pero a nivel teórico yo nunca se los he explicado. Se los he explicado a mis amigos, pero nunca se los he explicado a ustedes como tal. A ver, Caballo Podcast surge. Caballo, el término, es un término aquí en Venezuela muy famoso, ¿no? Del importante, el que está allí en los momentos de la chiquita, el que por lo menos en béisbol se utiliza muchísimo cuando el cuarto bate, el bateador más importante, el jugador más importante del equipo, el Lionel Messi, ¿sabes? Él es el caballo ganador, el que consigue todo lo que quiere y salva a las personas, no salvar, sino como que está en los momentos indicados, en el momento más difícil, o sea, en el momento más importante de un equipo en el que está en una situación difícil, él está allí para solventarlo. Ejemplos de ellos, muchos, el Caballo Loco, Yaciel Puig, un héroe para los Tiburones de La Guaira y ahorita mismo para Navegantes del Magallanes, por ejemplo. A nivel futbolístico, o sea que de la Vinotinto no tenemos de esos, pero bueno, vamos a poner a Salomón Rondón, que a nivel internacional nos ha dejado de una buena manera. Bueno, el arquero de la selección, se me olvidó el nombre ahorita, pero el arquero de la selección. Es decir, personas importantes que están allí en un momento importante y que hacen algo importante para una sociedad, una población. En este caso, la población futbolera, el arquero de la selección Vinotinto. En el caso del béisbol, Yaciel Puig, su población, su fanaticada. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Cuando yo tenía 15 años y yo jugaba béisbol, no es que a mí me dijeran caballo, es que yo tenía un entrenador que él decía, y bueno, dice mucho ese término, ¿no? Caballo. Y bueno, a mí se me pegó demasiado. Pero yo creo que él lo usaba muy para nombrar a la gente, ¿no? O sea, mira, caballo. En ese momento, como tal, yo aún no estaba en bachillerato. No es que sí estaba, el tema es que estábamos en pandemia y entonces no tenía como no había tenido esa vivencia donde vivir el bachillerato, de estar con mis amigos y eso. Pero pasan los meses, ya empieza el nuevo año e inicio bachillerato, que es a finales del 2021. Bueno, en el finales, sí, noviembre, diciembre del 2021. Inicio segundo año. En eso, yo buscando como la manera de que
de soltarme un poco más con mis amigos. Porque ¿qué pasa? Yo entré a ese colegio muy joven obviamente, sino que yo entré en sexto grado, pero en sexto grado, a mitad de sexto grado, en 2020, cae la pandemia. Estuve año y medio en cuarentena, en encierro, y de repente, en vez de estar con camisa blanca, estoy con camisa azul en segundo año de bachillerato. Y yo digo, por Dios, ¿qué es esto? Entonces tenía como esa dificultad de tal vez cómo relacionarme. Entonces, en ese tratar de relacionarse con otras personas, a mí se me pegó de la nada el término caballo. Pero yo no se lo decía a cualquiera. Yo le decía ese término a las personas que yo consideraba mis, y bueno, con el sol de hoy considero mis mejores amigos. Yo se lo decía a mi mejor amigo, mi mejor amiga. Bueno, a las mujeres nunca se lo he dicho, ¿no? Pero a veces por echar broma y siendo mi mejor amiga sí se lo decía. Pero sobre todo a mis amigos, ¿no? Y llegó un punto que yo le decía caballo por todo. Mira, caballo, pero caballo por todo. No le decía ni el nombre. Y no, un chamo, yo me acuerdo que ni me le sabía el nombre. Bueno, en eso surge el tiempo. Y como yo lo decía tanto, muchos amigos de mi promoción, imagínense, éramos una promoción de 100, en ese momento éramos, yo creo, 130 alumnos. Les puedo asegurar que toda la promoción me conoce más a mí por caballo, el que lo decía todo el rato a todas las personas, sus amigos, que en vez de por mi nombre, Carlos. Entonces, a raíz de eso, muchas personas me conocieron por caballo, y a raíz de ese apodo, no solo darles a entender de que todos somos importantes al final de cuentas en algo. Es decir, tú eres bueno haciendo esto, yo soy malo haciendo esto, pero soy bueno haciendo esto, y por ese motivo tú eres un caballo. Entonces era no solo darles indicativo por acordarse o tener en cuenta, mira, esto viene a raíz de un pana que se llama Carlos de segundo año, no, sino también de darle a entender a esa persona, a ese amigo, de que tú eres alguien importante en algo, y ese algo lo sabes tú y las cosas que haces. Entonces, por eso el término caballo no me parecía ofensivo. Lo empecé a usar en muchos momentos. Me acuerdo un viaje que yo hice a Maracaibo, que me tocó exponer junto a varias personas a nivel, varias personas del país. Ellos me preguntan, ¿qué es para ti esto? Y yo les digo, para mí esto es un caballo, es alguien que está allí en los momentos importantes y tal. Y todo el mundo se rió, pero más allá de la pena de que se rieran, yo me lo tomé más como, wow, qué bonito, o qué cool, que muchas personas toman este término como algo que nos identifica como venezolanos y que nos hace ser únicos, y que a la vez demuestra por qué esa persona, esa cosa es importante, porque tiene algo importante en nuestra vida, y por eso es un caballo. A ver, también entendemos que el término caballo surge pues de las carreras de caballo, pues quién es el caballo ganador, el ganador, el famoso de 5 y 6. No tengo ni idea de eso, pero sé que va relacionado con 5 y 6. Entonces, bueno, caballo surge de allí, de esa experiencia. Muchas personas se enteraron, que hasta el punto en el que el director de mi colegio en algún momento me llamó caballo. Todos los profesores, aunque ellos siempre muy respetuosos me llamaban por mi nombre, siempre tuvieron en cuenta el caballo Ardesi, porque mi apellido es Ardesi. Entonces, más allá de que suene raro, para mí es un mensaje de siempre dejar un legado importante, y que ayude a las personas a entender que tú le estás diciendo a la otra persona, y por ende a ti mismo, de que eres importante. Porque al final el caballo es el más importante en cualquier situación. Y puede ser tanto en tu vida, que tú seas importante, como en la vida de los demás. Y eso lo pensaba yo desde chamo. O sea, desde que yo escuché ese término de la forma más inocente posible, ponerle contenido en decir, wow, esto significa algo valioso. O
O sea, ser caballo no es para cualquiera. Entonces, pues eso. Por eso es Caballo Podcast y por eso los invitados se les llama caballo por ese motivo. Y proviene a raíz de eso. Ojo, a ver, es un término que por lo menos hubo un periodista que yo le dije que tenía un programa que se llamaba Caballo. Y el motivo y demás. Alvis Cedeño. Y él no es que estaba mal el concepto, sino que estaba mal el término. Porque él decía que caballo debería ser propio del animal, de la especie, del potro. Pero gustos, colores, es decir, lo importante aquí es el concepto, la moraleja que se quiere dar a raíz de este apodo, de este nombre, todo lo que pues se quiera determinar. Eso es lo importante. Pero por eso es que todos llamamos caballo en este podcast a caballo a todos los entrevistados, porque al final por eso están aquí. Teniendo en cuenta el porqué de caballo, vamos a recapitular un poco este año y saber dónde están esos momentos de caballo. A ver, este año comienza con, sigue en una pata coja en septiembre, es decir, el año como que se adelantó en septiembre de 2024 con el inicio de quinto año. Yo lo inicio desde acá porque al final de cuentas es el comienzo el comienzo del fin, como decía el lema de nuestra promoción. Inicia el quinto año. Yo venía de un año donde la verdad la pasé increíble. Siento que fue uno de mis mejores años en toda mi vida. Porque bueno, me sentí que me superé. Ya no solo a nivel académico, sino a nivel personal. El haber conseguido mejores notas, haber conseguido más amigos. Haber conseguido el haber viajado solo. Muchas cosas que iban a ser herramientas para quinto año. Yo inicié un quinto año, la verdad, un poco nervioso, por no decir bastante. Ya no solo porque es quinto año, eres el último, ya el gigante de bachillerato, sino que ese gigante ya se iría en unos 9 meses ya. O sea, ya se te iba a acabar esa etapa de niñez y tal. En ese momento lo pensé, pero ni por carrizo me afectaba tanto como tal vez me pasó al final, ¿no? Iniciamos el quinto año con una promoción de 118 alumnos. La promoción número 56 del colegio. Bueno, si se ven aquí llevo la camisa y llevo aquí no sé si se llega a ver, el brazalete de la promo. Ahí está el logo. Y aquí ya va, 56. Entonces inicia ese nuevo año. Yo siento que, y esto es una realidad, fuimos una promo que tal vez al inicio y durante muchos años, a ver, la pandemia tampoco nos ayudó mucho, no fue de las más conectadas. O sea, sí, cada grupito sí estaba conectado, porque con una promo tan grande de tantas personas, obviamente hay muchos grupitos que, bueno, sí estaban unidos, pero todos los 118 alumnos de la promo 56 juntos era imposible. Hasta que, bueno, después de, o sea, como que el objetivo del colegio, el objetivo que quería el colegio con nosotros era la unión dentro de las dificultades. Y yo creo que eso sí se logró, ayudándonos, sabiendo de que, oye, la idea es que nos graduemos todos, ¿no? El hecho de que por lo menos había un examen difícil y todos poco a poco nos íbamos ayudando y tal. Pero siento que lo que ayudó muchísimo, por lo menos a darle ese empujonazo, fue una parranda. En el colegio se hacen muchas actividades. Una de las que nos tocó este año fue el pesebre y la parranda. La parranda no es que íbamos por salón, que también se hizo, pero que no era exactamente ir salón por salón cantando como son las parrandas, como por ejemplo la de Bad Bunny, que hizo con la mañana café por la tarde ron. Ni es como la que se hace aquí en Venezuela, que todo el mundo pasa por un sitio y toca. Sí lo hicimos, repito, pero el eje central era hacer como un espectáculo. Incluso este año lo hicieron y quedó abismal, la de la promo 57. Entonces, en ese tema, nosotros como que hicimos muchas cosas
que, ¿cómo decir? Hicimos mucho para los desconectados que éramos todos. Es decir, empezamos el comité de canto, el comité de percusión, y fue un proceso como entrar en quórum, ya no solo con los horarios, sino con los días de práctica, el no molestar en el colegio, el coordinar con el que guiaba la actividad, qué quería, cómo lo quería y tal. Y bueno, saber que esta actividad era totalmente hecha por nosotros, es decir, la nota era grupal para todos y todas las personas éramos. No era como que el profesor te decía, mira, tiene que quedar así, así, no, él decía, hazlo. Y depende de cómo lo haga, veo si me gusta o no. Era nuestra primera vez haciendo, que nos evaluaban de esa manera. Por lo menos a un nivel tan grande, porque al final esa parranda le iba a ver toda la comunidad del colegio. Y el colegio fácil son, no sé, 1000 personas, 1500, no sé, la comunidad. Bueno, en ese tema, cuando se empezó con la parranda, todo era muy incómodo, pero como al final todos estamos haciendo un sacrificio, era una actividad que al final nos, entre muchas comillas, nos relajaba, pero que sí la disfrutábamos. Oye, al final ese quórum, esos días de práctica, la risa, el bochinche y ver que nos quedaba bien, fue como una especie de conexión de promo de que si hacemos todos juntos, con la mejor disposición y con el fin de que no solo nos salga bien, sino que la pasemos bien, pues todo puede surgir. Y en efecto, tal vez no fue el parrandón esperado, pero para mí fue un buen parrandón. O sea, yo le pongo un 10 de 10, pero no el 20 de 10 que se pudiera haber esperado, pero quedó sumamente increíble. Entonces, bueno, esa fue una experiencia, y siento que ese es un momento de caballo, ¿no? Al final nunca de muchos caballos, de muchas personas importantes que dieron su granito de arena para completar una linda semana, un buen tiempo, ¿no? Y bueno, eso fue como una gran experiencia que refleja al final de que uno puede ser caballo hasta en las situaciones en las que menos te lo esperas. En este caso, el tema de la parranda, ¿no? Algo que se veía totalmente imposible y que y más con una promo desintegrada que poco a poco se integró y que pudo llevar a cabo un buen proyecto. Aparte, nosotros, se me olvidó decir esto, veníamos de una mala experiencia el año pasado, de algo parecido que nos había tocado y que no salió como debió haber salido, y que este año pues se remedió, se arregló. Termina esto, llegamos a enero, comienza esa etapa, esos meses de preparación preuniversitario. Me acuerdo que me tocó hacer propedéutico, cosa que si no lo haces dentro de la universidad no se lo recomiendo, pero eso ya lo dejo para un podcast con alguien que sepa de universidades. El propedéutico, después el pocotote de evaluaciones. En ese momento yo estaba jugando básquet. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero digamos que en esos 3 meses no surgieron tantas cosas. Bueno, sí, la elección de los padrinos. Elegimos 4 padrinos, que se empezó, antes eran 3, 2, incluso 1, este año fueron 4. Y llegamos a una fecha muy importante. ¿Qué sucede? Yo, como lo dije en el podcast, yo estoy en una pastoral, en un grupo juvenil católico, en mi colegio. Y nosotros, todas las Semanas Santas, nos vamos de misiones para lugares muy lejos de nuestra zona de confort. Yo nunca había ido, fueron mis primeras misiones, y fui para el pueblo de Pregonero, el estado Táchira, específicamente a la aldea San Pedro del pueblo de Pregonero. Miren, yo siento que esa fue una de las experiencias más humildes que a mí me tocó vivir, y donde me demostró de que todos tenemos poco, pero que al final somos nosotros el que ese poco se convierte en mucho. Es decir, yo veía que esas personas tal vez no tenían la accesibilidad que tal vez tenemos nosotros a nivel de luz, de agua, de internet a buena velocidad,
elementos como computadoras, micrófonos, cámaras para personas que quisieran dedicarse a esto, muchas otras cosas. Pero yo notaba algo en ellos que muchas personas no tienen. A ver, ok, ellos es verdad que pudieran obtener mayor recurso de alimentos por la accesibilidad que tienen en el campo, pues en la agricultura. Pero más allá de eso yo lo vi en que, miren, ellos tenían una cancha de... la gente de esa zona tenía un campo de fútbol y las personas se lo tripeaban, se disfrutaban estar todas las tardes jugando fútbol, los señores con los niños con entre ellos. O sea, el tener ellos un balón y un campo ahí, se lo disfrutaban el triple que tal vez un niño acá se lo disfrutara en un campo a la perfección. Y eso me hizo pensar y dije, wow, ¿por qué nosotros nos quejamos tanto cuando ellos también tienen de qué quejarse y no lo hacen? Y ojo, puede ser que sí, puede ser que ellos sí se quejen, pero al final ellos siguen para adelante y saben que ese poco al final es mucho, porque saben que el que se lo proporciona, él lo hace por una razón, y porque sabe que su felicidad está en eso poco, que al final viene siendo mucho. Entonces cuando nosotros, parezco un filósofo, pero entonces cuando nosotros queremos ese mucho, nosotros mismos lo convertimos en poco, cuando realmente es demasiado. Entonces eso se denomina humildad. Y eso siento que fue lo que yo más aprendí de ese viaje y del que más me hizo valorar no solo lo que uno tiene, sino todo lo que la gente considera poco, pero que hay más allá. O sea, el valorar una vista. La vista ya era una cosa que a mí jamás se me va a olvidar de mi cabeza y que tal vez haya acá, pero no es esa vista que tal vez muchos acá les parece diminuta porque no tiene nada, cuando realmente esa vista tiene mucho más que muchas cosas aquí. Entonces fue una manera de ver entre lo que realmente es ser humilde, ¿no? Y vivir al final de cuentas lo que pues vivió Jesucristo, ¿no? El Salvador, el verdadero caballo al final, el que nos permite al final dar estos términos y dar estas cosas. En misiones, como lo dije, como lo decía en el podcast, pues es llevar la palabra a lugares donde hacen falta a través de tu testimonio de vida. Y allí pues vivimos muchas cosas increíbles, muchas cosas maravillosas, que yo siento que el que le digan, mira, vas de misiones, nunca digas que no, porque siento que te abre mucho los ojos, sea en el lugar que sea. Bueno, tuve esa experiencia de misiones, luego el mismo lunes, porque fue una semana, el lunes de regreso, tuvimos la semana aniversario. Debo admitir que yo nunca fui un ganador en esta semana agustiniana, por cuestiones de que bueno, no tenía tantas habilidades como pudieran tener los otros, aunque sí yo gané por lo menos como unas 4 o 5 juegos, pero tal vez no con esas ansias que sentían otras personas por esa semana aniversario. A ver, es como los Juegos Olímpicos, pero versión escuela, pues. Pero fue bonito porque fue la actividad que nos abrió los ojos de decir, ya, esto es lo último de semana agustiniana que vas a tener para siempre. Porque puedes ir de coach, de lo que tú quieras, pero ya es la última como alumno. Y eso no se olvidas más. También esas cosas son lo que lo hacen único, ¿no? El vivirse de las cosas teniendo en cuenta que ya es hasta allí. Pero al final lo hacen más valioso. 3 momentos de caballería, ¿no? A ver, de todas formas la gente que elija la que quiera. Luego viene el gran evento del colegio, el cuarto versus quinto, el cuarto año contra quinto año de bachillerato, el evento, el de camisas beige, como le llaman en otros lados, etcétera, 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 el gran evento. Ganamos 4 de 5 juegos. Es decir, se juega voleibol, básquet y fútbol, pero voleibol es mixto, básquet es femenino y masculino, y fútbol femenino y masculino. Ganamos todo,
menos el masculino. Yo no jugué masculino, fútbol, ni voleibol. No jugué el mixto voleibol, digo. No jugué el masculino fútbol. Jugué el masculino de básquet. Bueno, no jugué, estuve banqueado. Pero, a ver, todo era un plan, una estrategia. No tenía las habilidades para afrontar un juego de esa magnitud. Como decía al inicio, uno tiene que saber sus habilidades y en qué momento usarlas. Y siento que el ayudar de alguna u otra manera es lo que vale. Pero ganamos. Fue un sabor amargo que el último, el más importante entre comillas, el fútbol, lo hayamos perdido. Pero bueno, son cosas que pasan. Al final no surgieron muchas cosas. Cuarto año se preparó muy bien. Fuimos a la tanda de penales. Y bueno, 2 penales fallados. Y bueno, no pasa absolutamente nada. Termina el cuarto de su quinto. Una experiencia pues que te deja mucho que pensar. No por el torneo, sino porque ya se está acabando, ¿no? Se acaba esta etapa y llega los meses de espera. O sea, esos meses antes de que se termine todo, el día del último timbre. Yo siento que esos meses son como es ahorita, del 26 al 30 de diciembre, meses de relleno. Porque tú ya pasas fechas, ya pasaste muchas personas, ¿no? No todos pasaron todas sus materias y solo estaban esperando que llegara ese día final. Miren, fueron unos meses como si yo estuviera en un desierto. De mucho pensar, de decir, wow, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a sentir cuando suene el último timbre de toda mi vida de bachillerato? Y bueno, fueron muchos momentos en donde hubo mucha serenidad y mucho control de no querer pues estar triste. Sin embargo, llega el día. Me acuerdo el último timbre, nunca se me olvidó esa fecha, 4 de julio del 2025. Yo estaba me acuerdo el 3 de julio. Un día normal para muchos, menos para los 118, 116 que nos íbamos a graduar. No dormí esa noche. No dormí. Me quedé en la sala tomándome un jugo yuquerí, como si fuera un niño. Literalmente me quise sentir un niño ese día, porque sabía que era mi último día como niño, entre muchas comillas. Me acuerdo que ya tenía listo mi gorrito, eso tiene un nombre. Y me quedé pensando, Dios, ya. Incluso tengo fotos de eso. O sea, tengo fotos totalmente de ese día y wow. Una noche de mucho pensar, de, entre comillas, también mucha oración. Yo soy una persona que ora mucho, a un estilo particular. Pero al final llegó el día. 4 de julio del 2025, un día más de clases, cuando realmente era el último día. Última vez que escuchaba el himno de mi país en el bachillerato. Último día que escuchaba el himno del estado Miranda en mi bachillerato. Y fue un día de mucho pensar. Los profesores se despedían de nosotros. Yo me despedía de ellos. La verdad, yo le tengo mucho respeto a los docentes. Al que sepa hacer su trabajo. Y no solo que sepa hacer su trabajo, sino que lo haga de la manera más humana posible. Me despedí de cada uno de ellos personalmente. Incluso les pedí que me firmaran mi camisa de bachillerato. Hubo una actividad que hizo la pastoral, que increíble. Que muchos no la saben, ni la voy a decir por tema de que no sé si esto lo puedan ver. Y en eso, pues se acercan, el timbre sonaba a la 1:45, era la 1:20, 20 minutos. Me acuerdo que en ese momento habían aún hay televisores en el colegio y pusimos música, pero todos estábamos con el nudo en la garganta. Yo por lo menos cuando faltaban 10 minutos hice algo muy inocente, que fue subir a los salones a pedirle a los profes que me firmaran la camisa, darle las gracias por todo y que bueno, fue un placer. Desde mi profesora de primer año hasta la de quinto. Y decirle que... Y bueno, le dije a mi profesor, profe, ¿puedo ir al baño? Y bueno, le digo que voy al baño. Me tomo una foto con mi cuestión, mis medallas.
con una cara de como de emoción cuando por dentro sentía tristeza. 1:45 suena el timbre, salimos corriendo hacia el centro, lanzamos los gorros, todo. Y en ese momento yo derramé todo el lloro que no derramé durante esos meses de desierto. Duele aún me duele. Fue un momento muy triste para mí. No fue de mucha felicidad, porque ya me iba de ese lugar que me hizo crecer, que me hizo crear este podcast y que me abrió mis primeras puertas, porque al final sí me abrió muchas puertas el colegio. Y ojo, sigo yendo al colegio, pero fue esa sensación de que se acabó una etapa, viene otra. Entonces yo decía, qué fastidio, otra vez empezar de cero. Y sí, es otra vez, entre muchas comillas, empezar de cero, pero con una experiencia ya de antes. Entonces fue un día muy triste. Para muchos era el día más feliz de su vida. Para mí no fue el más feliz, pero bueno, son situaciones, ¿no? Pero al final el uno reconocer esos momentos es lo que le hacen a uno ser un caballo. Y saber vivírselo de la manera en la que uno quiera vivirlo, con el fin de que te lleves una buena experiencia. Porque al final fue una buena experiencia el haber llorado, el haberme sentido mal en ese momento. Porque luego, el pasar el tiempo me iba a hacer valorar el por qué lloré ese 4 de julio del 2025, ese día del último timbre. Termina el bachillerato, ¿no? Pero resulta ser que dentro de esa experiencia de bachillerato tuve otra experiencia brutal, que fue la parroquia. A ver, yo siempre estuve en ese mundo de pastoral juvenil desde los 15 años. Bueno, siempre no, desde los 15 años. Pero a mí, mi padrino, él me llama y me dice: Carlos, las cosas de Dios son muy raras. Puedes acercarte a la parroquia que está cerca de tu casa. Yo sabía que había una parroquia. Lo que no sabía es el por qué yo tendría que ir a esa parroquia cuando yo ya estaba en la pastoral de mi colegio. Y bueno, yo voy y me acerco. Veo que ahora hay un nuevo párroco, el padre de esa parroquia. Y dije, bueno, vamos a ver. Me empezó a gustar. Y de ir nada más a la misa, se terminó en crear muchas cosas. Entre ellas, crear una pastoral juvenil, conocer gente, muchas personas increíbles, momentos increíbles que también me han hecho abrir puertas y que me hizo también conocer mucho el mundo y conocer mucho mi mundo, mi zona. Porque tú puedes conocer el mundo, pero si no conoces tu zona, ¿qué queda? Entonces, eso lo considero también algo de caballo, ¿no? El poder abrirte a otras experiencias con el miedo dentro. Eso yo lo veo así, el haber conocido esa parroquia. Luego que termina el bachillerato, después de haber pasado, no el duelo, pero sí ese despecho, viene el inicio, que aún continúa y que bueno, es bueno mencionar, la universidad. A ver, mi primer día, si lo quieren saber más de una forma muy visual, vean el inicio de Monster University. Literalmente fue lo mismo, pero no midiendo 1.30 como Mike Wazowski. Fue exactamente igual. Igualito, nada que ver. Adoro mi universidad, es para mí una de las mejores universidades junto con la Universidad Central de Venezuela, sin ningún tipo de duda. Una carrera increíble, donde aprendes muchísimo, demasiado, muchas cosas, y la verdad que vale la pena. Momentos vividos allí. Bueno, cuando llegamos a la universidad, bueno, me reencuentro con una amiga, que yo digo que ahorita es mi hermana, y empezamos a conocer la universidad, junto con una amiga de ella, que también es mi mejor amiga, y la mejor amiga de mi amiga hermana.
Un grupo de 4. Lo primero que vemos al llegar a la universidad, el primer día de clases, fue ver una persona haciendo unos movimientos con el término articulación. Eso debe tener una razón, pero nos dio mucha risa así de la nada ver eso. Pues bueno, también ese fue un momento muy gracioso. El ver también la nueva dinámica. El saber que ya no tienes un horario de 7 de la mañana a 1:45, juro. Puede ser que tienes clase a las 5 de la tarde, nada más. O a las 3 de la tarde y ya. Son muchas cosas que al final uno le enriquece en el momento. Otra cosa también. ¿Cuántas personas puedes conocer en un semestre? Me quedo loco. ¡Wow! Increíble. Muchas. O sea, fue algo abismal conocer tantas personas. O sea, me quedé... Fue loco. Y bueno, con una experiencia más en la universidad, pues con ese grupito de amigos, de mis mejores 4 amigos. Ojo, somos varios amigos, muchos, incluso no hay tanto. Bueno, para que vean lo largo, nosotros nos llamamos la liga, por lo largo que somos de amistad. Pero al final fuimos a ese sitio, 5 personas. Fuimos a El Ávila. De ahí viene la historia de la cosa interesante. Y fue divertido, a ver, el saber que ibas con nuevos amigos de la universidad. Ya no son tus amigos del colegio. El ir, conocer El Ávila y tal. Al final son cosas que, bueno, es una visita y ya. Que tiene que ver con la universidad. Es que fui con mis amigos de la universidad. Para mí sonaba raro. Pero el poder vivir eso, ir con mis amigos de la universidad a pasear, fue interesante. Ojo, es algo que tú lo hablas y dices, pero bueno, ¿qué me está diciendo este personaje, no? Pero cuando ¿cómo decir? Cuando piensas en que son de la universidad, ya no son del colegio, ni del básquet, ni del deporte, sino de la universidad, esa nueva etapa de tu vida, te dices, mira, las cosas surgen y las amistades siguen en cualquier lugar que vayas. Y eso al final hace lindo, aparte de que son mis mejores amigos, esa persona. Entonces bueno, siento que ese es un gran recap de muchas cosas que he vivido este año de caballo. Hay otras, pero que esas quedan para un video especial que tengo para que lo vean en Instagram. O seguramente ya lo vieron, no sé. Y ahora nos vamos con la reflexión final. A ver, un año donde el engrandecerte, el estar agrandado, ¿no? Fue fue la muestra de que aquí nunca vas a estar. Y el único que va a estar acá es Dios. En algún momento vas a estar aquí, puedes estar aquí otra vez, pero en algún momento vas a estar acá. Y en un momento en el que ni siquiera te vas a poder ver. Y eso me lo demostró bachillerato, es decir, tú empezás el 5º año, el más grande, quinto, tal, fuerte, y al final inicias otra vez, entre comillas, de cero, vuelves al primer semestre, el primer año de una nueva etapa, el inicio a nivel laboral, muchas cosas que al final te hacen, pues, ver de lo que vale un caballo al final, ¿no? El poder salir adelante tanto cuando estás acá como cuando estás acá. A ver, no es que me he tocado pasar hambre ni nada, gracias a Dios que no, pero sí te hace ver que cuando no siempre estás en tu peak y la vida te baja un poquito, valer ese poquito, saber de que ese poquito, estás en ese poquito por algo dentro de todo, ¿no? Y eso es lo bonito también de toda esta experiencia. También eso me lo llevó mucho las misiones, el ir de misionero para los Andes, el vivir esa digamos, el ver que eso poquito también es valioso, esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles también valen más que eso que vale para muchos, mucho, valga la redundancia, es darte cuenta de que ser caballo es estar allí, en las buenas, en las malas, en lo mucho y en lo poco. Con esto termino este especial fin de año y cerrando con este lema: lo mucho vale poco y lo poco vale al final demasiado. Este es mi recap del 2026, 2025 digo que me llevo.
Un feliz año para todos. La verdad, el apoyo que ha tenido Caballo Podcast es súper increíble, aunque no parezca, sí lo tiene. Y bueno, seguiremos el año que viene con muchas más entrevistas, muchas más personas, incluso, quién sabe, con nuevas cosas para traerles. La verdad, agradecido, no tengo nada más que decir. Yo lo pensaba en estos días, ¿qué me voy a quejar yo teniendo tantas cosas maravillosas en esta vida, ¿no? Y al final la vida es una y hay que saber valorarla, pero sobre todo disfrutarla como un caballo. Feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz año viejo, feliz Hanukkah, feliz Pascuas, pero sobre todo feliz de estar con gente caballo.